mis hermanos, es un gusto poder dirigirme a ustedes. Ya estamos hoy domingo por la tarde. Espero que hayas tenido una buena semana, un buen fin de semana de descanso y espero también que te estés preparando para quizás pasar un buen tiempo en septiembre, pero ahora también espero que también pasemos un buen tiempo juntos. Espero que sea de mucha bendición este mensaje. Como ya sabes, continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Estamos ahora en Gálatas 3, 6 al 12. Esos son los pasajes que veremos hoy. Si tienes tu Biblia, te animo a que la tengas, porque estamos marcando unos versículos y te estaré nombrando algunos por si quieres marcarlos ya en estas porciones de versículos. Pero Gálatas 3, 6 al 12 es lo que estaremos viendo hoy, domingo por la tarde. ¿Sabes qué? Yo creo que obviamente no es coincidencia, pero justamente comenzamos el mes en el cual estaremos hablando del subtema Edificaré mi fe. Y la porción de la escritura la cual te voy a enseñar hoy, te quiero mostrar hoy, habla justamente de la fe. Y lo que en específico te quiero hablar hoy es ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Ya te vas a imaginar ya qué vamos a ver hoy por los problemas que estaban pasando en el libro de Gálatas. Entonces, obviamente ya lo sabes de antemano, pero los creyentes en Gálatas, los Gálatas, su fe estaba yendo a un lugar incorrecto. Su fe estaba dirigiéndose a un lugar incorrecto, no donde debería estar. Pero de verdad, hermano, te animo, a que me acompañes a mí con tu Biblia y estemos juntos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 12. No les daremos lectura por cuestión de tiempo a todos los versículos como siempre, porque estaremos viendo otras porciones de las escrituras para estar complementando nuestro texto. Pero eso es lo que te quiero hablar hoy, hermano. Y estamos, sabes, continuando con la idea de la semana anterior, cuando vimos en Gálatas 1 al 5, cuando Pablo estaba exhortando a los Gálatas, les decía insensatos, recuerda esa palabra, que ellos no aplicaban las escrituras, ellos eran como oidores olvidadizos, le entraba la Biblia por acá y les salía por acá, no aplicaron las escrituras. Ese fue su gran problema y Pablo continúa alrededor de toda la carta de los Gálatas hablándonos sobre la justificación. Recuerda esta doctrina. Dice esta doctrina que es Dios quien te declara justo mediante tu fe en Jesucristo. Entonces tú obtienes la justicia de Cristo mediante la fe. Dios te declara justo, esa es la justificación. Y es justamente eso lo que Pablo está continuando en estos versículos. Entonces, continuamos hablando de la salvación por fe, por justificación. Vamos a ver ese tema predominante en toda la carta y también el día de hoy. Pero continuamos el tema de la semana anterior. Entonces no vamos a leer nuestros pasajes, Gálatas 3, 6 al 12, no lo vamos a leer todo entero al tiro, sino que de hecho vamos a ir a otra parte, vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por cuestión de tiempo lo voy a leer para que puedas aprovechar quizás. Génesis 12 del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablándole a Abraham con el nombre Abraham cortito. Porque Abraham, antes de hacer justo Dios está haciendo un pacto con Abraham para ya unos capítulos después, o versículos, no recuerdo, pero es su nombre cambiado a Abraham, porque es un padre de un grupo grande de personas. Entonces, aquí con Abraham, el pequeño nombre Abraham, está naciendo la nación de Israel. Está naciendo la nación de Israel con este gran varón, Abraham, quien Dios escogió. Él es el patriarca, él es quien los israelitas llaman el patriarca, junto con otros más varones, unos pocos más. Patriarca es simplemente como el padre, podríamos decir el pionero o la persona que Dios escogió para que sea el principal de como
principal pionero de la nación, con quien nace la nación de Israel, es Abraham. Y justamente aquí vemos una de las porciones más importantes en este pacto de Dios con Abraham. Y es el propósito de este pacto, es que Dios le dice a Abraham, te usaré a ti y engrandeceré tu nombre, tú serás de bendición, tu nombre será engrandecido y tu gente será agigantada. De ti saldrá una nación y serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ver esa porción más adelante. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué te leo este texto? Porque nuestra porción de las escrituras ahora en Gálatas 3, 6 al 12, habla de Abraham. Y lo que veremos la siguiente semana también. Pero nos habla de Abraham. Y algo muy importante de Abraham. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor acompáñame a Gálatas 3, 6. Comenzamos con la lectura, de nuestro texto. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Marca la palabra contado. Contado, si tienes tu Biblia, marca esa palabra. Pablo, como ya te decía, continúa el tema de los versículos 1 al 5, la justificación o la salvación por fe. Y ahora está poniéndole peso a la salvación por fe con las escrituras del Antiguo Testamento, con obviamente lo que utilizaban en aquel entonces como las escrituras. Y va directamente a alguien como les va a golpear muy fuerte a los judaizantes, les va a dar como en la herida. ¿Por qué? Porque Abraham era considerado su patriarca, su padre, y está correcto, no estamos negando, no estoy negándolo, es bíblicamente correcto. Pero Pablo va a continuar una idea más grande, más profunda de lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué te digo que marques la palabra contado? Porque contado quiere decir justificado. La doctrina que hemos estado viendo. ¿Sabes qué? Abraham fue contado, fue justificado por su fe. Génesis, capítulo 15, versículo 6, unos capítulos adelante del 12, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó y fue contado por justicia. La misma palabra que usa Pablo aquí, contado por justicia. Fue justificado por la fe. Dios declaró a Abraham justo como si fuera por medio de Cristo antes de que naciera Cristo, obviamente, fueron cientos de años antes. Al poner su fe en su fe netamente en Dios, Abraham obtuvo su justicia, obtuvo la salvación, fue contado por justicia, obtuvo la salvación. Ya puedes notar ya que para nosotros quizás esto no es nada que leamos, no nada, perdón, pero muy bajo, no de tanta importancia escuchar que Abraham fue contado por fe, pero para un judío, para un israelita o un judaizante al cual está dirigiendo, es un golpe certero. Es un golpe certero. Y te mostraré más adelante cómo es que ellos decían incluso, fuera de las escrituras, que Abraham había cumplido la ley, que seguía la ley. Versículo 7 de nuestro texto dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham, dice Pablo, porque como él fue salvo por la fe, obviamente Abraham, de la misma forma, cada persona creyente en Cristo es como un hijo de Abraham. También nuevamente está atacando a los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos decían que nosotros somos los hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros somos el linaje de Abraham, tenemos la sangre de Abraham. Literalmente, mi sangre es de Abraham, decían los judaizantes, los judíos. Pero Pablo dice una verdad más fuerte aún, dice, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue de fe. Abraham tuvo fe y fue salvo por su propia fe. Entonces, como te decía, no tenemos que tomar a la ligera, olvidar o decir en poco que estas porciones, que ya que está hablando de Abraham y del Antiguo Testamento, para nada toda la escritura es útil. Y mira, Abraham era uno de los patriarcas judíos, no tenemos que olvidar eso. Y también para los judaizantes, él era su padre de la sangre, como te decía, un padre de sangre, literalmente. Ellos incluso pensaban que eran salvos por el simple hecho de ser hijos de Abraham, pero estaba incorrecto. Ellos pensaban que su salvación la obtenían simplemente por decir, soy el hijo de Abraham. Incorrectamente no es así.
Versículo 8 de nuestro texto dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva buena a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo está citando el versículo de Génesis 12, el que leímos en un principio, el pacto de Dios con Abraham. Y Pablo nos cuenta aquí, nos dice, que la salvación por fe sin obras es la forma en la cual Dios ya estaba pensando desde el Antiguo Testamento. Piensa en eso. Dios nunca, según las Escrituras, Dios nunca estaba apuntando a que la salvación sea por cumplir la ley. En ninguna manera, en ninguna manera. Tú vas a ver en toda la Biblia cómo el pueblo de Israel quería ser igual a las otras naciones, cómo quería seguir dioses, hacer cosas, y por eso están así como están, por eso rechazaron a Cristo hoy en día, lamentablemente. Nunca fue el plan de Dios que ellos pensaran en hacer cosas para obtener el favor de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Desde Abraham, dice Pablo, previendo que Dios había de justificar. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios ya tenía en mente, Dios ya quería salvar al pecador por la fe en Jesús. Dios estaba previendo, Dios estaba pensando ya, Dios estaba planificando. Y eso lo vemos en el pacto de Dios con Abraham. El segundo pacto que vemos en la Biblia. Hay una palabra en nuestro versículo de acá que dice Pablo, la buena nueva. La buena nueva. Si quieres, marca esa palabra. La buena nueva. Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Recuerda que son las buenas nuevas. Y la buena noticia de Dios para la humanidad siempre ha sido la salvación por fe. Siempre ha sido Cristo muriendo por ti. Y es la Biblia. Cristo murió por ti. La salvación por obras no sería nada más que una mala noticia que te dejaría tirado, te dejaría sin esperanza, te dejaría vivir una vida esforzosa, luchando y luchando y luchando por tratar de obtener la salvación, lo que tanto anhelas. La buena nueva, el Evangelio que Dios le dio a Abraham. Por eso Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque de Abraham nacería Cristo, de Abraham nacería Jesús, el Salvador no solo de la nación de Israel, sino de toda la humanidad, de todo el mundo. Eso es como lo que te decía de la palabra todas las naciones. Incluye por igual a los gentiles y a los judíos de sangre israelita, hijos de Abraham, y a los gentiles, a nosotros, todo el pueblo que según los judíos no tienen ley, porque todos son justificados y bendecidos por la misma razón que lo fue Abraham, por la fe. Versículo 9 de nuestro texto. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira Pablo cómo se atreve a decir con el creyente Abraham. Es un poco chistoso, la verdad. Imagínate cómo se sentían estos judaizantes legalistas ahí. Pero ser bendecido en este pasaje, ser bendecidos significa ser un vaso o un recipiente, imagínate, algo al cual tú le echas cosas. Y Pablo dice que ser bendecido significa que tú eres ese vaso y que Dios lo llena de todas sus bendiciones, amor, de gracia, de misericordia. Todo lo que tú obtienes en Cristo y yo obtengo en Cristo hoy en día significa ser bendecidos, o ser ese vaso llenado de todo lo que hizo Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muy simple, Pablo agrega en este versículo a lo mismo que el 7, diciendo que los salvos por medio de Jesús son los verdaderos hijos de Abraham, no los judíos quienes piensan obtener la salvación guardando la ley. Versículo 10 de nuestro texto dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ojo con este pasaje, aquí nos vamos a quedar un poquito más, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas descritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está citando un versículo en Deuteronomio, te lo voy a leer, Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Que
cualquiera que está bajo la ley o quiere estar bajo la ley, está bajo maldición. Ya está bajo maldición. ¿Por qué? Porque si es que no cumple todo lo que dice la ley, como dice Pablo, todas las cosas escritas, significa muerte. Eso significa que el versículo dice, los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Bueno, dame un segundo y lo sabremos. Pero el punto es que ya están en esa maldición, como dice Pablo. Todas las cosas escritas. Voy a ir un poco desordenado porque necesito algo primero y después otro del pasaje. Todas las cosas escritas, dice el pasaje, el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Quienes confían en la ley, en los mandamientos, como el medio de salvación, entonces deben guardar esa ley, esos mandamientos en su totalidad. Tienen que guardarlo todo, no se les puede escapar ni una jota ni un tilde, nada. Sí, no se les puede olvidar nada, sin ninguna excusa. No se puede, es imposible. Quien quiere guardar la ley no puede olvidarse de nada. Los que quieren guardar todas las cosas escritas están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque nadie tiene la capacidad de permanecer fiel en cumplir todas las demandas de la ley. Ningún ser humano puede, fuera de Jesús, obviamente, puede ser perfecto para cumplir toda la ley a su cabalidad. Cristo dijo que Él es el cumplimiento de la ley. Él no vino a romper la ley, Él vino a cumplirla y la cumplió, fue el varón perfecto. Los judaizantes defendían fuertemente que se debía guardar la ley, pero cuando Pablo escribió estas palabras, de seguro los judaizantes estaban un poco enojados y no sabían qué responder, ya que Abraham, recuérdalo, no solo fue declarado justo, mira lo que te voy a decir, Abraham no solo fue declarado justo a 14 años antes de recibir el mandato de circuncidarse, esa muestra, sino que más de 400 años de recibir la ley. ¿Sabes qué? Abraham fue, justificado, Abraham fue contado por justicia más de 400 años antes de que Dios le diera a Moisés la ley en el desierto. Más de 400 años en nuestra Biblia son simplemente unas páginas, pero más de 400 años Abraham fue contado por justicia y la ley llegó acá, 400 años y tanto después. Y no solo Abraham, sino que Isaac, Jacob, José y demás personas, mujeres también, innumerable número de creyentes, hebreos creyentes, murieron antes de la ley. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿No fueron salvos? Por supuesto que no. La salvación siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por fe, por la gracia de Dios. Tenemos que notar esto, hermano, tenemos que notarlo. La salvación desde el Antiguo Testamento, quizás alguna vez te lo preguntaste, siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por cumplir cosas. Y mira eso, Deuteronomio, está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esa es como la parte principal, lo que escribió Moisés para muchos judíos, para los judíos. La Torá, sus porciones de las escrituras importantes. Pero sus porciones y nuestra porción dice que Abraham fue contado por justicia. Abraham y los demás varones del Antiguo Testamento, los varones fuertes, ejemplares que tenemos, fueron salvos por fe, por la gracia de Dios, porque ellos sin Dios no son nada, al igual que tú y yo. Fueron usados por Dios grandemente, porque Dios así lo quiso. Fueron salvos por la misma fe que tú y yo, pero ellos estaban mirando hacia adelante, hacia Cristo, aunque no sabían que miraban a Cristo, miraban al Mesías. Y nosotros miramos hacia atrás. Bueno, Cristo está vivo, pero lo recordamos mirando hacia atrás. Así somos salvos, recordando la cruz de Cristo, el punto central de las Escrituras. Un autor, un pastor, dijo una frase un poquito larga que te la voy a leer, pero dice, mira, los rabinos antiguos tenían una convicción tan absoluta de que la salvación solo podía ganarse por medio de guardar la ley, que trataron de probar que Dios de alguna forma había revelado su ley a los patriarcas. En eso está Abraham.
y otros santos que vivieron antes de Moisés, antes de la ley, y que estas personas alcanzaron el favor divino o la salvación porque guardaron su ley. Como se sentían incapaces de contemplar siquiera la posibilidad de limitar la supremacía de la ley, los rabinos se esmeraron o lucharon más bien en acomodar y reconstruir la historia y las enseñanzas que están claras en la Biblia. ¿Qué dice el autor? Estos rabinos, estos maestros judíos decían: es imposible que Abraham hubiera sido salvo sin la ley. Entonces los rabinos dijeron: esto no está en la Biblia, pero nuestra doctrina es mayor que la Biblia. Ellos dicen, porque se nota. O sea, ellos dijeron: no está en la Biblia, no lo notaron. Pero ellos dijeron: no, guardamos la ley, y Abraham no dice nada de la ley. Entonces los rabinos dijeron: es imposible que Abraham no haya guardado la ley. Entonces los rabinos dicen: de seguro, estamos seguros, y lo tenían como enseñanza. Dios le mostró a Abraham la ley, y Abraham cumplió la ley. Abraham estuvo bajo la ley. Eso fue simplemente lo que piensan los rabinos. Y son muchas ideas de que seguro tienen hoy en día. Pero eso no está en las escrituras. Es súper claro que Abraham fue contado por justicia, salvo por fe. Mira el versículo 11 de nuestro pasaje. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo está citando nuevamente otro versículo del Antiguo Testamento. Y es Habacuc 2.4. Habacuc 2.4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pablo está mostrando dos pasajes importantes del Antiguo Testamento. Uno, el de Deuteronomio, prueba que la justificación, la salvación, no puede ser por la ley. No puede ser por la ley. Y el pasaje que acabamos de leer de Habacuc prueba que debe ser por la fe. Deuteronomio te dice que están bajo maldición porque no son perfectos, no pueden cumplir la ley en su cabalidad. Pero Habacuc dice que debe ser por la fe. Debe ser por la fe. El justo por la fe vivirá, dice Pablo. Y dice Habacuc. Entonces los métodos de la ley y la fe, la ley y la fe, no van juntos. No son cosas juntas. Es como blanco y negro. Están ambos en un extremo. Y vivir por la ley es vivir por tu esfuerzo, por tu hacer, por tu obrar, y llevar una vida de fracaso tras fracaso. Es como simplemente te lleva a la muerte, te lleva a llevar una vida de esfuerzo que no lleva a gozo, una vida que estoy seguro que muchas personas que viven por hacer, por obtener la salvación, llegan a estar cansadas, llegan a un punto en el cual no quieren seguir, y muchos continúan haciendo, porque piensan que van a perder la salvación si no siguen haciendo cosas. No descansan en Cristo. Vivir por la fe es dar la respuesta absoluta y positiva de la gracia de Dios. De que la gracia de Dios y nuestra fe puesta en Cristo produce la justificación. Nuestra justificación, la de cualquier ser humano, y la vida eterna. Así de simple y así de profundo, de hermoso es las Escrituras. Último versículo de nuestro texto. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mira la primera parte. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. ¿Por qué Pablo dice la ley no es de fe? La ley no necesita fe. ¿Por qué? Porque, ya, no me adelanto, pero significa, ¿por qué Pablo dice la ley no es de fe? Porque los judaizantes estaban excusándose, estaban dando una excusa diciendo: la ley es de fe. Para la ley se tiene que tener fe. Pablo dice: la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque no se trata de creer en la ley, no se trata de creer, tener confianza, tener fe en la ley. Pablo cita un pasaje y te diré de lo que se trata la ley. Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. La ley no es de fe.
La ley no se trata de creer en la ley, no se trata de que yo tengo fe en la ley, sino que se trata de guardar la ley. Se trata de guardar la ley. El pasaje que te nombré dice Jehová, dice, yo guardaré, guardaréis ustedes mis ordenanzas y con ellas viviréis. ¿Entiendes la diferencia? No se trata de creer en la ley, sino que se trata de guardarla, de vivirla, de literalmente tener vida práctica, tener tu vida entera basada en la ley. Por eso Pablo dice, porque algunos de estos judaizantes estaban diciendo, no, la ley es de fe, no es de hacer, es de fe, completamente erróneo a lo que dice la Biblia. ¿Lo ves? Nunca fue la idea de Dios salvar al pecador por medio de la fe, del obrar, del ganarte la salvación, porque es imposible. Estás bajo maldición sí o sí. Si ya conoces Romanos, Romanos 3, casi todos Romanos, Pablo dice que es imposible, te muestra por las escrituras que un hombre no puede obtener la salvación, porque un hombre está bajo pecado, un hombre está bajo esta maldición que Pablo nos nombra acá, que no es perfecto, ningún hombre es perfecto, no podemos cumplir la ley en cada paso perfecto, porque es recontra difícil, es imposible. Si la salvación fuese por las obras si la salvación fuese por obras, solamente hubiera sido por guardar la ley, y aún así sería imposible cumplir la ley, sería imposible obtener salvación. Si la salvación hubiera sido por guardar, por hacer cosas, no sería por haber dado tu diezmo, no sería por haber ido a la iglesia, ni por nada que muchos falsos predicadores enseñan hoy en día, sino que sería por guardar la ley la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, del Éxodo. Pero no fue así, gracias a Dios no fue así. Esto, y como te decía al principio, como te nombraba, el título de este mensaje es ¿dónde está puesta tu fe? Ya lo notaste, estos judaizantes tenían su fe puesta en la ley, en la ley. Y ojo que decían que la ley no se debe guardar, no se debe hacer, sino que se debe creer con fe. Ya estaban disparando para todos lados, no estaban yendo a lo que realmente las escrituras decían que era lo que debían hacer. Estaban inventando cosas, unos mentirosos. Estos judaizantes tenían puesta su fe en el lugar incorrecto, en el hacer, en la ley, a tal punto de incluso mentir. Recuerda, diciendo que Abraham, que Dios había mostrado a Abraham parte de la ley para que él también la cumpliese, adaptando su doctrina a la escritura, adaptando lo que ellos creen a la Biblia, o sea, como tratando de poner en un círculo, poner un cuadrado. Estaban haciendo, es imposible. Estaban adaptando la Biblia a lo que ellos creen. Eso no se puede hacer, eso es lo más horrible. La Biblia es súper clara, tú vives la Biblia, la ves, tú no le agregas cosas a la Biblia, sino que tú haces lo que la Biblia dice. El objeto de tu fe y mi fe, al igual que estos judaizantes, puede que no sea el correcto. El objeto perfecto y único de tu fe y mi fe debe ser Cristo. Debe ser nuestra fe en Cristo para salvación, nuestra fe en nuestro Dios Trino, en las Escrituras, en todo ello. Pero ¿sabes qué? Quizás en tu vida como creyente puede y en especial quizás en este tiempo, puede que tu fe no esté en el lugar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Puede que tu fe esté en una persona, puede que tu fe esté en un líder, puede que tu fe, dama, esté en una mujer que te guíe, en un amigo que es creyente. Tu fe quizás puede estar en el templo, en la iglesia. Tu fe y mi fe tiene que estar en el lugar correcto, tiene que estar en Cristo. Todo apunta a Cristo, el Evangelio se trata de Él, no de nosotros. Se trata de Cristo muriendo y salvándonos a nosotros, que no podemos llegar a Dios por guardar la ley ni por hacer ninguna otra cosa. Es mirar a Cristo, es mirar al varón perfecto, y es estar agradecido de Él.
Te animo, hermano, a no olvidar de que tu objeto de la fe es Cristo. Puede en un momento, porque no es imposible, puede que no estemos enfocados y que olvidemos que el objeto de la fe es Cristo y nos estemos enfocando en una persona, en un lugar, en una denominación, en lo que sea. O como estos varones, en que su fe se basaba y su salvación en la ley, en la ley, la ley, la ley. El objeto de la fe es Cristo, Él es el absoluto por el cual llegamos a la eternidad, Él es varón perfecto. Confiamos en Cristo para la salvación y ese es el mismo mensaje que tenemos que llevar a los demás. No debemos quedarnos callados, sino que mostrar este maravilloso evangelio a las demás personas. Hermano, te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por poder estar predicando en nuestra iglesia. Te agradezco por mis hermanos, por poder estar acá estudiando tu palabra, Señor. Te agradezco por tus escrituras. Te pido, Padre, que nos ayudes a tenerte a ti, Señor, y a tu Hijo Cristo como nuestro objeto de la fe, nuestro único a dónde mirar, a dónde apuntar, a dónde tener nuestra fe correctamente, Señor. Ayúdanos a no tener una visión mala de ti, Señor, sino que ayúdanos a estar claros, a conocerte cada vez más, Señor. Te pido por mis hermanos, ayúdanos a aplicar esta porción de las Escrituras, confiando plenamente en ti. Te pido por todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantamos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu espíritu, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Hola mis hermanos, hoy vamos a hablar de los tres grandes, sobre la familia Soruco, sobre el país de Jamaica y también sobre la comuna de Tiltil. El hermano Soruco es un misionero que nosotros apoyamos, el cual es de nacionalidad argentina, y él está dirigiendo en este instante la iglesia bautista Trinidad, que se encuentra ubicada en Quilicura. Ellos tienen una particularidad, tienen dos cultos, uno en habla hispana y otro para hermanos haitianos, el cual se desarrolla en creol.
y ha sido de mucha bendición también para ellos. Ellos tienen muchas peticiones de oración en cuanto al ministerio. Primero, quieren que oremos por el ministerio, por los hermanos de la iglesia y por también su salud espiritual, la cual es muy importante para ellos. También por la economía de la iglesia, por un joven que se llama Raúl, el cual tiene deseo de ser pastor y de entrar al ministerio cuando sea adulto. También por Juan Pedro y Álvaro, son unos varones que el pastor está realizando un estudio bíblico. Y también por la salud de Emma, la hija del pastor, que tiene que hacerse varios exámenes neurológicos. Estemos orando por el misionero, el cual estamos apoyando para que pueda seguir siendo de bendición allá en la comuna de Quilicura. La comuna de la cual vamos a hablar es Tiltil. Es una comuna que está ubicada al norte de Santiago. Su nombre proviene del mapudungú, que es el idioma o el dialecto mapuche, que se dice tril tril, que significa andar sonámbulo o andar desnudo. Fue fundada en 1909. Es una comuna histórica. También es conocida por ser el escenario donde fue asesinado en 1918 Manuel Rodríguez, caudillo y prócer de la patria chilena. Tiene 19.300 habitantes. En esta comuna nosotros no tenemos una iglesia del equipo. Estemos orando, hermanos, para que los creyentes que ya están trabajando y las iglesias que ya están trabajando en esta comuna puedan ser de mucha bendición y de impacto para los hermanos de este lugar. También ahora vamos a hablar sobre el país de Jamaica. Este país logró su independencia el 6 de agosto de 1962, pero fue fundado muchos años atrás. Primero fue una colonia de España y luego fue una colonia de ingleses. Tiene una población de 2.700.000 habitantes. El 100% de su gente, la etnia, son afrodescendientes. La religión es uno de los países que tiene mayor cantidad de protestantes cristianos. Un 70% de los habitantes de Jamaica son protestantes cristianos de diferentes tipos, pentecostales, bautistas, reformados, y tiene solamente un 2% de católicos y tiene un 28% de otras religiones, incluida una de ellas los Rastafari. Es un país con una gran cantidad de población afrodescendiente. Ellos primero llegaron como esclavos y luego lograron su independencia, pero pasaron por dos colonias, primero española y después fueron conquistados por los ingleses. Y ese fue el país el reino que se estableció. Entonces la mayor parte de su población habla en inglés. Estemos orando por los hermanos que ya están trabajando en este país, para que puedan seguir siendo fieles, puedan seguir creciendo y así puedan alcanzar el 100% de esta isla. También para que más creyentes crean en Jesús como Señor y Salvador y no crean la mentira de la religión Rastafari. Que Dios les bendiga.